A menudo nos podemos encontrar la planta del pimiento con que las hojas nuevas que empiezan a salirle pues están así como arrugadas. Y es que el pimiento es una planta muy exigente. La planta necesita tener una buena tierra con buenos nutrientes, que la maceta tenga drenaje, necesita un buen riego también, y que la temperatura sea una temperatura constante. No soporta bien lo que son los cambios bruscos de temperatura, calor por el día y mucho frío por la noche. Aquí en Canarias pues tenemos una buena temperatura. El pimiento se desarrolla bien en temperaturas de 20 a 25 grados, lo que sí en una azotea tenemos el problema de que el calor, el exceso de calor puede afectar también a la planta. Siendo entonces el pimiento una planta muy exigente, pues es posible que nos salga estos problemas de vez en cuando en la planta del pimiento. Aunque parezca que a veces hemos cumplido todas las condiciones necesarias para que el pimiento se dé bien, pues a veces suele aparecer estas hojas así enroscadas, que quiere decir que tenemos un problema. Es un indicador de que la planta tiene un problema, que no necesariamente tiene que ser uno específico, puede ser de muchas clases. Antes de seguir con el vídeo, si este contenido te gusta y es de tu interés, puedes dejarme un like, y que eso me ayuda bastante, y suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas más vídeos en el futuro. Pueden haber muchos motivos por el cual las hojas de la planta se enrosquen. Lo primero que tenemos que hacer es cuál es el motivo o el problema por el cual las hojas del pimiento pues se enroscan. Hay varios tipos de problemas que pueden llegar a esta situación. Por ejemplo, las plagas. Las plagas pueden ser un motivo por el cual las hojas se enrosquen. Las plagas como la mosca blanca o el pulgón, que suelen afectar de vez en cuando lo que es el pimiento, pues hacen que la planta pues desarrolle estas hojas así. También le pueden afectar los hongos. En mi caso, y viendo las hojas cómo están, pues creo que está afectado por algún hongo, alguna clase de hongo, que ahora veremos un fungicida de cobre que lo vamos a tratar para a ver si podemos solucionar el problema este que tiene la planta. También otro problema que puede llegar a afectar a la planta y que las hojas se queden así, pues es la falta de algún nutriente, como puede ser fósforo o potasio. Podemos abonar de vez en cuando para solucionar este problema. A veces lo que es la falta de fósforo hace que, aparte de que la hoja se enrosque, se quede de un color azulado. Entonces, como primera medida, lo que tenemos que hacer es buscar la raíz del problema, buscar si tiene plagas o si hay hongos o si le faltan nutrientes. Bueno, en mi caso, la planta está afectada por algún hongo, y así que vamos a quitar todas las hojas que están afectadas. Previo desinfección de lo que son las tijeras. Incluso estas hojas así, que están todas arrugadas, las vamos a quitar. Vamos a cosechar también estos pimientos. Este está afectado, no sé si es podredumbre apical o quemadura de sol. Igual, quitando esa parte, lo demás se puede aprovechar. Seguimos quitando hojas.
esas hojas que están más afectadas. No importa que lo dejemos sin hojas, ya que van a volver a rebrotar. Así lo podemos dejar. Bien, vamos a usar este producto de cobre. Un producto para todo tipo de hongos. Y vamos a utilizar, viene ya con una cucharita, que la cuchara llena hace 2,5 gramos. Como necesitamos para un litro de 1 a 2 gramos, pues con la mitad de la cuchara vamos sobrados. Algo así más o menos será suficiente para un litro de agua. El cobre es un producto que en agricultura orgánica se puede utilizar. Es un producto orgánico, no es un producto químico. Removemos. Ahora lo que tenemos que hacer es vaciarlo en nuestro pulverizador. Y ahora solo tenemos que aplicarlo a la planta. Aquí tenemos una planta que está bastante bien, aunque ya veo que le está afectando un poco lo que es el hongo. Aún no está sacando algunos lo que es alguna hojita arrugada, pero vamos a prevenir ya y a utilizar nuestro fungicida. Es que hay aquí ya una hoja que está deformada. Eso es síntoma de que tiene un problema. En este caso estamos viendo que son hongos. No hay plagas, hay bastantes nutrientes en la tierra, pero se ve que en las hojas están manchadas. Así que hay que prevenir con un fungicida. Y ahí lo tenemos ya. También, como el calor puede ser un motivo por el cual se pueden ver afectadas las hojas y salgan así arrugadas, pues lo que vamos a hacer, yo lo tengo en un lugar donde las plantas le da algo de sombra, pero a la vez lo voy a poner un poco en alto para que el calor del piso, del suelo, el sol llega a lo que es el piso y refracta, con lo cual eso aumenta el calor en lo que es la maceta. Entonces de esta manera podemos evitar que sufra tanto de calor lo que es la planta. Mirad, amigos, después de varias semanas cómo está el pimiento. Le corté todas las hojas que tenía defectuosas y le apliqué el tratamiento antihongo. Mirad cómo está ya.
ha rebrotado todo, unas hojas perfectas y echando flores también. A ver si nos da unos buenos pimientos, como este que tengo aquí. Que ahora mismo se cae la planta del peso de los pimientos. Bien amigos, por hoy nada más. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, déjame un like. Y no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Chao.